y estudiaba la historia de una mujer llamada Kathryn Kuhlman. Esta mujer empezó a servir a Dios desde muy pequeña, desde muy joven. Esta mujer sabía vivir bajo el principio de la fe, sabía el Dios grande que tenía. Y esta mujer escribía en su libro y decía: si servimos a un Dios de recursos limitados, entonces estamos sirviendo a un Dios equivocado. Mire la fe que esta mujer tenía. Si servimos a un Dios de recursos limitados, entonces estamos sirviendo a un Dios equivocado. O sea, si servimos a un Dios mediocre, a un Dios pequeño, a un Dios chico, estamos sirviendo a un Dios equivocado. Esta mujer creía que Dios, que el Eterno a quien ella adoraba era un Dios grande, que no se limitaba. Un Dios grande que no limitaba los recursos. Y estudiaba la historia de esta mujer. Y esta mujer abrió un tabernáculo de avivamiento en una ciudad de Estados Unidos llamada Denver. Y esta mujer abre ese tabernáculo y ella pone a las afueras de aquel santuario que ella abrió, de aquel tabernáculo que ella abrió, la siguiente frase: la oración cambia las cosas. Lo interesante que esta mujer, para pagar la renta solamente tenía $5, y para pagar todo lo demás solamente tenía $5. ¿Qué iba a hacer con $5? Nada. Supuestamente nada. $5 no era nada. $5 son 100 pesos. Pero esta mujer dijo: yo voy a abrir ese tabernáculo de oración, porque mi Dios es grande. Mi Dios no está limitado. Mi Dios es el dueño de los recursos. Yo lo voy a abrir por fe. $5. Y lo voy a abrir con $5. ¿Y qué cree que pasó? Que ni los $5 gastó. Y las almas empezaron a llegar. Y llegaban más almas y más almas. Y la iglesia estaba abierta 6 días a la semana, menos los días lunes. Y se concentraban alrededor de 4,000 personas por día. De tal modo que la iglesia, las puertas de la iglesia se abrían a las 4 de la madrugada. Y la gente desde las 2 de la mañana ya estaba formándose para poder obtener un asiento hasta adelante. Porque la unción que había en ese tabernáculo era grande. Había una unción poderosa, una unción tremenda, y la gente tenía un hambre de Dios, un hambre por la presencia del Espíritu Santo. La gente se formaba allá afuera, y cuando las puertas se abrían, toda la gente corría para ganar asiento. ¿Por qué? Porque había hambre, había sed por la presencia del Espíritu Santo. Y cuando hay hambre, y cuando hay sed, y cuando hay necesidad, hay milagros. Cada vez que el Señor llegaba donde había necesidad, Él mostraba su gloria. Donde hay necesidad, hay milagros. Las multitudes le seguían al Señor, y el Señor mostraba su poder, porque había hambre y sed en esas multitudes por la presencia de Jesús. Por eso que haya hambre en ti, que haya sed, para que usted pueda ver su gloria. Porque si no tiene apetito por la presencia de Dios, no va a haber nada. No va a suceder nada. Pero si en usted hay apetito, hay un desespero por ver la gloria de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Pero usted necesita tener hambre y sed por la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que hoy en día se ha perdido. Hoy en día la gente ya no tiene hambre por la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, esa iglesia estaba llena de almas. Milagros sucedían en esa iglesia. Pero ¿saben lo que pasó? Esta mujer se casó con el hombre equivocado. Esta mujer se casó con un hombre que ya había sido casado, y Dios no acepta el recasamiento. Se casó con un hombre que ya había sido casado y que era evangelista, y que ya tenía familia, y que ya tenía hijos. Mire cómo el diablo es tan sutil que nos puede engañar. En un minuto, en un segundo, él no necesita mucho tiempo para engañarnos. Esta mujer se recasa con este hombre. Usted sabe que
El chisme desde aquel entonces se corría por todas partes. Y se empezó a correr la noticia: la ungida Kathryn Kuhlman se casó con un hombre que ya tenía familia. Se casó con un hombre que ya había sido casado. Y su ministerio se vino abajo. Su ministerio y su vida quedó hecho cenizas. Su vida se volvió cenizas. Su ministerio se volvió cenizas. De tal modo que rápidamente el tabernáculo que ella había levantado se vino abajo. Se vino a la ruina. Hermano, porque Satanás no necesita mucho tiempo para destruir a una iglesia. Él solamente necesita una oportunidad. Lo voy a volver a repetir: él no necesita mucho tiempo, él solamente necesita una oportunidad que usted le dé para él entrar y destruir. Él necesita una oportunidad solamente. Por eso yo le decía al principio, es necesario tener pilares de oración a nuestro lado, para que no se le dé acceso a Satanás, porque si usted le da acceso, en un segundo destruye todo. El tabernáculo de oración se vino hacia abajo, quedó en ruina. Las almas se fueron y Kathryn se quedó sola. Por un error se quedó sola y dejó de sentir la presencia del Espíritu Santo, y dejó de ver los milagros, y dejó de palpar la gloria. Hay iglesias que se han quedado así. Iglesias que un día fueron llenas de la presencia de Dios. Iglesias que en algún momento vivían en santidad en todas las áreas, por dentro y por fuera. Su anhelo era estar en consagración para el Dios que es santo. Ahora se han vuelto iglesias donde ya no habita el Espíritu Santo, donde ya no está la presencia de Dios, donde ya no hay milagros, donde ya no hay gloria, donde ya no hay revelación. Se han quedado las iglesias hechas cenizas, como el tabernáculo de oración que lideraba esta mujer. Dejó de sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuántos años estuvo así esta mujer? 8 años sin sentir al Espíritu Santo. 8 años de estar en el anonimato. Buscaba a Dios, sí, pero ya no sentía lo mismo. No se alejó de Dios nunca, pero ya no sentía la manifestación de Dios en su vida. Ya nadie la quería invitar. Ya nadie la invitaba. Y cuenta la historia que esta mujer, y si usted quiere seguir leyendo acerca de ella, allá en la librería hay varios libros de ella. No se lo voy a contar todo para que vaya y lea, porque es importante leer. Esta mujer caminando por una avenida, era un día sábado, cuenta ella, a las 4 de la tarde. Mientras ella caminaba por esa avenida, después de estar 8 años sin sentir al Espíritu Santo, ella mira un letrero que decía una sola vía, y ahí la quebranta el Espíritu Santo y le dice: tienes que elegir una sola vía, o sea, un solo camino. ¿A quién eliges? Y ella le dijo: a ti, Señor, porque en ti hay palabras de vida. Te elijo a ti. Te elijo a ti, Espíritu Santo. Ella narra y dice que ese día fue quebrantada por la presencia de Dios y empezó a caminar por aquel callejón vacío, sin nadie, con las lágrimas bajando por sus mejillas, ministrada por el Espíritu Santo. Y ella corrió a Missouri, donde había conocido por primera vez al Espíritu Santo. Corrió a aquella provincia. Y cuenta la historia que ella regresó a la iglesia bautista, donde había conocido por primera vez al Señor, donde le había entregado su corazón al Señor. Y ella dice que de pequeña ella miraba que la iglesia era grande y decía: la iglesia es grande. Pero ya cuando creció y llegó a la iglesia, la veía más reducida, más pequeña, porque ya había crecido. Y dice que las bancas eran las mismas de madera, y que ella se sentó donde solía sentarse, y llegó y se sentó, y que empezó el sermón, y que ahí nadie lloraba, y que ahí nadie levantaba sus manos, pero que ella empezó a ser ministrada y empezó a llorar en aquella banca. Y llegó una mujer y le dijo: Kathryn, ¿por qué lloras? Y le decían: ya no llores,
Ellos no sabían qué era lo que estaba pasando en su corazón. Estaba sintiendo la presencia nuevamente del Espíritu Santo y ella lloraba y lloraba y lloraba como una niña. Estaba sintiendo nuevamente a su amigo cerca de ella, a su amigo Espíritu Santo. Y dice que en ese momento sintió como la gloria invadió toda esa iglesia, de tal modo que la gente que había ahí no podía entender qué era lo que estaban viendo. Era el poder del Espíritu Santo visitando nuevamente a Catherine y a esa iglesia. Dile al que está a tu lado, pero díselo con amor y con fe: Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y ella levantó 40 días de ayuno. Porque si usted quiere levantarse nuevamente y que Dios lo levante de las cenizas, empieza a actuar. Ella empezó a actuar y se encerró en un cuarto sin comer y sin beber por 40 días. Y cuando salió de esas puertas, de esa habitación donde se había encerrado, de pronto ella acudió a una radio y empezó a dar su sermón. Y cuando ella empezó a dar el sermón nuevamente, cuenta la historia que solamente a través de la radio, los que tenían muletas dejaban la muleta. Los paralíticos se empezaban a levantar y empezaron a llamarla y a decirle: te invitamos a nuestra congregación. El Señor nuevamente la empezó a levantar de las cenizas. El Señor le dio una oportunidad más. Aleluya. De tal modo que esa mujer, cuando entraba por las puertas de una iglesia, cuenta la historia que toda la gente caía solamente cuando ella pasaba, porque la unción del Espíritu Santo iba nuevamente con ella. Nuevamente ella estaba viendo la manifestación del Espíritu Santo. Levántate de las cenizas, dice el Señor. He venido a cambiar tus cenizas por gloria. Esta mujer a lo mejor por un momento pensó y diría: ya nunca me voy a levantar. Pero el Señor tenía un plan diferente para ella, un plan nuevo. Esta mujer deseó tanto la presencia de Dios que ella nunca más se casó. Ni siquiera tuvo hijos. Solamente se casó con el Espíritu Santo. Se comprometió con el Espíritu Santo. Dios lo puede hacer contigo. Yo había leído ya la historia en su libro. Y nuevamente en estas madrugadas empecé a leerlo. Y empecé a recatar algunas cosas que se me habían pasado la vez pasada del libro. Y lo leí con más calma. Y yo decía: qué poderoso lo que Dios hizo con esta mujer. Dios la volvió a levantar. Y ella levantó un tabernáculo más para el Señor, pero era más grande que el primero. Y ella le puso por nombre tanto a su programa, tanto a la iglesia, al tabernáculo: yo creo en los milagros. Porque ella era un milagro. Ella había sido un milagro.